A ver, en el fondo del mar se encontró un objeto que literalmente reescribió la historia. Y no es un tesoro de oro, sino algo muchísimo más valioso. Una computadora de 2000 años de antigüedad. Hoy vamos a analizar el mecanismo de Anticitera. Esa máquina que, según todo lo que entendemos de la historia, simplemente no debería existir. Ojo, que esto no es una escena de ciencia ficción, ¿eh? Es un momento que de verdad alteró nuestra línea de tiempo, porque dentro de esa caja toda corroída no había joyas, sino engranajes. Engranajes de una complejidad que la humanidad, tardaría casi 1,5 años en volver a replicar. Y es que todo empezó casi por accidente, allá por 1901. Un grupo de buzos que buscaban esponjas se tuvo que refugiar de una tormenta y, de casualidad, se toparon con este naufragio romano. Entre estatuas y vasijas encontraron una masa de bronce toda corroída. La vieron y pensaron, es chatarra, sin tener la menor idea de que habían encontrado la pieza de tecnología antigua más avanzada del mundo. Esa chatarra se quedó en un museo por décadas, hasta que la tecnología moderna, como los escáneres 3D y los rayos X, por fin permitió a los científicos mirar adentro. Y lo que descubrieron no era una simple pieza de metal. No, era la primera computadora del mundo. Para entender bien qué es, hay que olvidarse de los chips y el software. Esto es una computadora analógica. Funciona con partes físicas, ¿saben? Como los engranajes de un reloj suizo o una de esas calculadoras mecánicas viejas, donde el movimiento mismo es el cálculo. Y resulta que hace más de 2000 años, alguien en la antigua Grecia había construido la más compleja que se haya encontrado jamás. Y esta máquina no era un simple reloj, era básicamente un cosmos en una caja. Podía predecir eclipses con una precisión asombrosa, rastrear el movimiento errático de los planetas e incluso marcaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. O sea, no era solo astronomía, conectaba lo que pasaba en el cielo con la vida aquí en la Tierra. El nivel de detalle y de artesanía es casi inconcebible para la época. Estamos hablando de docenas de engranajes de bronce, cada uno con dientes diminutos, cortados a mano con una precisión milimétrica. Esto no lo hizo un herrero cualquiera. Esto es obra de un genio. Y aquí, justo aquí, es donde la historia como que se rompe. Para encontrar una tecnología de engranajes que se le parezca, tenemos que dar un salto gigantesco en el tiempo. Un salto que nos lleva más allá de la caída de Roma y de toda la Edad Media, hasta llegar a los grandes relojes de las catedrales europeas del siglo XIV. Hay un vacío de 1400 años. Y ese es el corazón del enigma. No es solo que los griegos tuvieran esta tecnología, es que después de ellos desapareció, así, sin más, por completo, durante más de 1 milenio. Es un hueco en la historia de la innovación que, la verdad, no tiene ningún sentido. 1400 años. Es un lapso de tiempo que cuesta hasta imaginar. Pensemos en esto. Es como si un artesano en la Edad Media hubiera construido un iPhone y luego la humanidad lo hubiera olvidado por completo, solo para reinventarlo en el siglo XXI. ¿Cómo es posible algo así? Lo que nos lleva a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo se pierde un conocimiento tan revolucionario? ¿Por qué no hay otros aparatos como este? Nadie más aprendió a construirlos. La falta de respuestas, claro, ha abierto la puerta a algunas de las teorías más increíbles. Pasemos ahora a ver cómo se intenta explicar lo inexplicable. Porque cuando la ciencia convencional se queda sin respuestas, la especulación toma el control. Y hay 3 teorías que destacan por encima de todas las demás. La primera teoría nos lleva directamente a un mito legendario. Sugiere que el mecanismo no es una invención griega, sino una herencia. La tecnología habría venido de los sabios sobrevivientes de la Atlántida, quienes llevaron con ellos pedacitos de su conocimiento superior a las culturas del Mediterráneo. La segunda teoría, en cambio, mira hacia las estrellas. Si la tecnología es demasiado avanzada para su tiempo, pues quizás su origen no sea de este planeta. Algunos dicen que fue un regalo de visitantes de otro mundo, mientras que otros se imaginan que pudo ser una herramienta olvidada por un viajero del tiempo que se quedó varado en la antigüedad. Y la tercera teoría es la más oscura, porque sugiere que esto no fue un accidente, sino un acto deliberado. A ver, imaginemos el poder que daría un dispositivo así.
La capacidad de predecir los cielos podría ser vista como magia, una herramienta para controlar a las masas o un desafío directo a la autoridad religiosa. Quizá este conocimiento no se perdió, sino que fue enterrado a propósito. Pero bueno, independientemente de la teoría que nos parezca más convincente, el impacto de este artefacto en cómo entendemos el pasado es innegable. Nos obliga a reconsiderarlo absolutamente todo. Al final, más allá de cualquier teoría, hay una verdad que no se puede negar. El mecanismo de Anticitera es real. Es la prueba física de que hemos subestimado, y por mucho, al mundo antiguo. No eran solo filósofos y constructores, eran ingenieros de precisión, astrónomos y científicos cuyo verdadero alcance apenas estamos empezando a entender. Y esta idea es fascinante. Si este aparato sobrevivió de pura suerte, ¿cuántos otros inventos, cuántos otros manuscritos y cuántas otras maravillas tecnológicas se perdieron para siempre en naufragios, incendios o simplemente en las arenas del tiempo? Así que, la pregunta final queda ahí, flotando en el aire. ¿Fue este un destello de genio humano que se extinguió trágicamente? ¿O es la única pieza que sobrevivió de un mundo mucho, pero mucho más avanzado de lo que nos atrevemos a imaginar? La única certeza es que la historia que creíamos conocer está incompleta.